les pregunto a ustedes, que son el espacio que nosotros más cerca tenemos, ¿qué opinan del tema de informar, no desde la perspectiva de naturalizar el consumo de sustancias ilegales, sino sí de reconocer que existen y hacer una campaña de prevención desde el reconocimiento de esas sustancias? ¿A ustedes les parece que está bien? Porque fue muy criticado ese folleto porque era muy fuerte. O sea, algunas personas decían hasta que alentaba en vez de informar el consumo. Parece una apología. La campaña en realidad tiene muchos juicios de valor en lo que significó la campaña, que después creo que la retiraron, ¿no? Porque fue como muy cuestionada. A los pocos días. Hay una línea muy delgada entre hablar de consumo y de sustancias, dar mucha información que no es muy relevante, ¿sí? Como dije anteriormente, una persona puede consumir una sustancia, ¿sí? Y el problema no es qué sustancia consume, ¿sí? Sino qué problema tiene con esa sustancia y con ese consumo. A lo que yo voy es que esto de que ustedes decían que cada vez es más temprano el inicio en el consumo, si se puede llegar a hacer una instancia de prevención o por lo menos de informar a los chicos y chicas que son jóvenes y que están iniciándose en ese primer salida de la sociedad que por ahí les ofrece esto, de qué es lo que potencialmente les puede llegar a pasar desde una mirada más médica y más física, y no tanto esto de que ustedes trabajan con la comprensión del entorno, de las redes y tal, y de cuáles son los problemas que llegan hasta ese consumo, sino más bien la parte física de saber si yo consumo esto me va a suceder esto, obviamente previniendo todo lo posible para que no se haga, pero que si se llega a esa instancia, tener conocimiento de qué nos provocan esas sustancias en nuestro cuerpo. No sé, Katy, si vos estabas al principio, pero nosotros comentamos con Romy que tuvimos este año la posibilidad de trabajar con niños en escuelas primarias donde trabajamos sobre prevención, donde se les explicó a los chicos ciertos conceptos que tienen que ver con el uso o el abuso de sustancias. Los chicos sumamente ávidos en un montón de cuestiones y me parece que muy interesados sobre la problemática, se fueron realmente con una formación en prevención. Y sí, yo creo que hay que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa, que son temas que se deben debatir en todos los ámbitos, ¿sí? En los ámbitos familiares, en los ámbitos escolares, es muy importante hablar del tema. Sí, como todo, mientras más lo hablemos, menos estigma va a tener y tal vez más rápido llegan las personas con estas problemáticas a ustedes. Por eso digo, es importante también decir, bueno, si yo consumo marihuana me va a suceder esto en el cuerpo, si yo consumo cocaína me va a suceder esto, si yo consumo drogas sintéticas me va a suceder esto otro. Bueno, los chicos de secundaria, en las jornadas de prevención que tuvimos este año, un poco sabían, ¿no?, sobre el consumo y las distintas sustancias, pero no sobre justamente esto, sobre los efectos de cada una de las sustancias. Entonces estaban como muy interesados en conocer cuáles serían o cuáles son los efectos si consumo tal cosa. Yo recuerdo en el secundario que tenemos un profesor en común, daba biología, y él nos exponía a todos. Nos sentábamos a todo el colegio y él daba sus pautas sobre cada consumo, sobre distintas sustancias y lo que producía y lo que te puede parecer a posteriori todo esto. Y por ahí era una telaraña, porque hay algunos que tomaban conciencia con respecto a esto y hay otros que tomaron la otra parte, que buscaban el desconocimiento de esto y bueno, pero esta demasiada información es como que lo llevó a entusiasmarlo a hacerlo. O sea, y sí, pero es el equilibrio de todo esto. Yo, aunque parezca mentira, una época estuve en la escuela secundaria. Bueno, pero hace muchos años. Yo me acuerdo. Pero te estoy hablando plenamente cuando el proceso militar, en el 77-78, yo colaboraba en el Senareso en ese momento. Y en un momento armamos una campaña en mi escuela para armar un grupo que vaya al Centro Nacional de Rehabilitación Social y íbamos y nos dieron una especie de manual. Era el manual del adicto, realmente, porque te enseñaban todas las formas en las cuales te podías drogar, realmente. Desde el coso de la banana, todos los solventes. Y llegó un momento que nosotros
con la mejor cosa nos fuimos con 100 copias a la escuela y nos dimos cuenta, después la 10ª, dice, che, ¿sabes que probé lo del alfilamiento de la banana? Te pega como loco, me dice uno. Dice, algo estamos haciendo mal acá, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué pasa en el nivel de información y concretamente, creo que la información no se puede dar suelta. No. Digamos, tiene que contenerla con algo y crear un entorno de, disculpame, de empatía con el lugar, porque si no es muy difícil que eso no vaya al lugar donde uno no espera. No, tal cual, por eso digo, Nosotros en esta capacitación que le dimos a los chicos, lo que hacíamos es hacer énfasis en los efectos y las consecuencias de esas sustancias y después, bueno, ¿cómo hacemos para protegernos de los consumos problemáticos de sustancias? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los factores que nos van a proteger a ellos de esto de que cada vez es más accesible? Ellos ya tenían conocimiento de cómo se armaba un cigarrillo de marihuana, ¿sí? Y nos portaban información. Y entonces, bueno, ¿qué van a hacer ellos el día de mañana cuando alguien les ofrezca? Y bueno, trabajamos lo que son los factores protectores, esto de que puedan contar con hacer algún deporte, una actividad recreativa, con una buena autoestima, que se trabaje lo que es educación emocional en las escuelas, que ellos también lo puedan tener esto en cuenta, ¿sí? Poder juntarse con compañeros también que sean líderes positivos, un factor importante de protección, y después, bueno, la contraparte que serían factores de riesgo. ¿Sí? Y poder identificar cuáles son ellos mismos, pueden identificar, incluso los papás también, cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Porque dijimos anteriormente, hay múltiples factores que nos determinan en una conducta adictiva, ¿sí? En un consumo problemático. Bueno, poder identificar, ¿sí? ¿Cuáles serían los factores de riesgo en mi caso? O en el caso tuyo o en el tuyo, ¿sí? Entonces los chicos van aprendiendo, ¿sí? Que no todos los amigos son factores de protección, ¿sí? Que todas las familias no son factores de protección. Entonces los chicos, ¿pero cómo? ¿Mi familia? Sí, porque a veces las familias no somos factores de protección. Entonces vamos aprendiendo a elegir y a poder reflexionar sobre qué es un factor de protección, qué es un factor de riesgo. Y creo que un poquito el tema de reflexionar sobre qué podemos hacer socialmente y ustedes involucrarse en esto, es generar espacios con los chicos, ¿sí? Generar espacios, encuentros. Veía el otro día que habían hecho ustedes el freestyle, ¿sí? Con los chicos, el tema de la cantidad de talleres que hay en nuestro municipio, y en Valle también, en Huerta y en Jardino también, esos espacios de deporte, al aire libre, en los clubes, eso es un factor sumamente protector, ¿sí? Entonces tenemos que fortalecer esos factores. Sí, ¿Cómo trabaja el área de salud del municipio? ¿Cómo detecta cuando, o sea, sabemos que está sobreevaluado ir al municipio, al hospital a pedir un turno? Entonces, cuando detecta el área de salud, ¿qué es el paso que sigue? ¿Cómo hace el área de salud del municipio para todo ese tipo de cosas? Bueno, el equipo de salud mental de lo que es el hospital está constituido por 4 profesionales, la licenciada Arisa, el licenciado Sebastián Kluser, bueno, estoy también yo, y este año se ha incorporado Lucía Lurgo, ¿sí? Y también está el doctor psiquiatra. Este grupo está constituido hace bastante tiempo, ya alrededor de 8 años que venimos trabajando, y le vamos dando realmente bastante respuesta a toda la demanda que estamos recibiendo. ¿Sí? Continúa la demanda que recibimos, nos dividimos para agilizar y para organizar mejor la demanda en grupos etarios. Entonces cada profesional atiende determinado grupo etario. Por ejemplo, yo atiendo lo que son niños, ¿sí? De alrededor de 5 a 11, 12 años, los otros licenciados atienden adolescentes y adultos. ¿Sí? Y bueno, trabajamos muy bien articuladamente con todas las áreas del hospital, trabajamos muy bien con pediatría, con clínica médica, con acción social, trabajo social, una trabajadora social específica que atiende en el hospital, ¿sí? Así que trabajamos bastante bien, muy coordinadamente, ¿sí? Y si ustedes detectan un caso, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo sigue?
como O sea, cuando detectamos empiezan un un caso de adicción, de lo que sea. Después es voluntario. Claro. Claro, ellas Sí, no lo detectan. Claro, Ellas pueden recibimos ver la que están demanda. jalando fanas, pero bueno, Claro, nosotros siempre recibimos la demanda de algún intermedio. familiar, ¿no? Claro. Y en base a eso No, vamos eso trabajando. Claro. Sí, ya al estar funcionando ya la RAC, ya están yendo directamente a la RAC. Sí, hace 2 años, ya, la verdad. Tuvimos muy mucha bien. difusión nosotros, Ya. Los medios de comunicación, bueno, acá está Domínguez, ¿no? Pero nosotros el tuvimos uno. mucha difusión de los medios de comunicación, de las radios, del canal, bueno, de Domínguez también. Entonces, se difundió mucho y rápidamente el centro asistencial y todas las instituciones, ¿no? Porque a veces nos llama Paula del área de género, tengo un caso para derivar. Eso ¿sí? es lo que, o sea, lo que decía, si detectan, entonces se lo derivan directamente a la RAC. Sí, la gente de deportes, nosotros hemos recibido mucho acompañamiento y la gente reconoce ya a 2 años de haber iniciado el trabajo en la RAC, la gente nos reconoce ya como un centro asistencial de la ciudad. ¿sí? ¿Y los resultados que tuvieron No, hasta hoy? digo la anarquía. Son muy buenos. Son muy buenos, muy El positivos. uso de la palabra. La verdad que estamos muy contentos, es muy gratificante. El uso de la palabra. Sí. Estamos haciendo también investigación y también una problemática en lo que son las adicciones es, tenemos una población bastante heterogénea, pero ¿qué pasa? Tenemos más hombres que mujeres, ¿sí? Es una problemática a nivel mundial, ¿sí? Que al haber tanto estigma, ¿sí? Sobre los consumos problemáticos de sustancias y sobre todo en el sexo de la mujer, son personas que cuestan mucho más, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros estamos formándonos en perspectiva de género y la idea es poder trabajar cada día más para poder convocar y también a las identidades diversas también, ¿sí? Porque se habla siempre de sexo hombre o masculino o femenino, ¿sí? Y sin abordar lo demás, que también es muy importante, que son poblaciones vulnerables que han sido dejadas de lado. Entonces, la idea también es abarcar cada vez más posible todo esto. Una cosita, Katy, cortito el tema de Sí, no, género. yo lo que quería preguntar es que recién dijiste que tenían más porcentaje varones Sí. que femeninas, Es una pero tendencia mundial. detectables o que ustedes saben que el consumo en general tiene No, mayor de porcentaje la de hombres. gente que acude asiste a los tratamientos. Bien. No, eso De todos modos, hay desde el Observatorio Nacional de Drogas, ¿sí? E incluso de la Hay provincia, hay estadística Sí. donde a partir de la pandemia se ha elevado el nivel de consumo a mujeres. Claro, yo había Sí. leído un paper que Sí. decía esto, que Sí. era mayor el porcentaje de mujeres que consumen alcohol, que tienen un consumo problemático con el alcohol, que de hombres, que por ahí esto que vos hablabas del estigma, de no decirlo, que también viene aparejado por un montón de cuestiones de género, de violencias de género. Entonces, De mandatos sociales. claro, mandatos no me sociales. quedaba en claro esto de si eran la mayoría de hombres, pero detectables o en general. Era eso. Porque, ¿qué pasa? No es que no existan poblaciones femeninas, ¿sí? O diversidad de poblaciones que no consuman o que no necesiten un tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? No La llega. mujer no llega porque tiene a cargo a sus hijos, porque tiene que trabajar, porque el tratamiento requiere de un tiempo también. Entonces es muy difícil sostener un tratamiento en mujeres, ¿sí? O en distintos colectivos, que no sean masculinos. Sobre todo también afecta mucho cuando el tipo de tratamiento, nosotros hacemos una evaluación de los pacientes, ¿sí? Y hay pacientes que pueden hacer el tratamiento ambulatorio y hay pacientes que, dado su consumo problemático, un consumo o un policonsumo de varias sustancias de forma crónica, ya requieren de otro tipo de asistencia, por ejemplo, una comunidad terapéutica, una internación, ¿sí? En un tiempo por lo menos de 3 meses, ¿sí? Entonces ahí se da esta problemática, ¿no? Con quién deja la mujer a sus hijos, quién la acompaña, hay familia de origen, muchas veces no hay una familia de origen que esté conteniendo, hay también mucho miedo a que puedan perder la custodia de sus hijos, entonces por eso la mujer no accede. ¿sí? Claro, podríamos en Entonces- líneas generales concluir en que hasta la asistencia
es más accesible para los varones que para las mujeres. Totalmente, Sí. sí. Wow. Incluso las mujeres que llegan no están acompañadas. Claro. Y a veces vemos a los hombres que vienen acompañados por la mamá, por el papá, por el tío. Por la pareja, por la Bárbaro. hija, ¿no? Tiene Pero- toda Que no disposición. puede pasar igual que la mujer, ¿no? De ahí parte la investigación que con Romy estamos llevando a cabo sobre perspectiva de género y adicciones, que la vamos a presentar la semana que viene en el Congreso Muy Provincial. interesante. Que es muy interesante porque muchos países están trabajando sobre esta problemática, ¿no? Del cuidado de los hijos, de los mandatos sociales en las mujeres. Y bueno, vemos que la realidad es que cuando vienen al centro les cuesta mucho sostener el tratamiento, ¿sí? Paola, nombraste el abordaje en las escuelas, los talleres en las escuelas primarias, secundarias, clubes. ¿Qué pasa con los chicos de la calle que cómo aborda la RAD a esos chicos si tienen algún plan para salir a buscarlos? Comentarlos al menos, siempre y cuando sea voluntario, pero ¿cómo integramos a esos chicos que no estudian o que no están incluidos en ningún deporte? Bueno, es importante resaltar que de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Desde el año 2006, la educación secundaria, por ejemplo, es de carácter obligatorio, ¿sí? Todos aquellos niños o adolescentes que no están escolarizados, la función pública de la escuela debe ser, lo que justamente vos decís, ir a buscar a esos chicos. ¿Qué está pasando con esos chicos, con la escolaridad de esos chicos? ¿Sí? Esa es una función primordial. Yo te voy a decir mi experiencia como docente en una escuela de acá de la ciudad. Nosotros presentamos unas fichas de presuntas vulneraciones de derecho a la CENAF, a la justicia, y ellos se encargan de hacer el circuito que corresponde. De hecho, las escuelas lo hacen. Después, bueno, la justicia y los tiempos de la justicia son diferentes a los tiempos por ahí de las escuelas o a los tiempos de lo asistencial, ¿sí? Pero se cumple. Lo que decía Romy es importante. Nosotros acá en la ciudad hemos tenido muchas intervenciones de acción social a cargo de Javier Montes y de las trabajadoras sociales de nuestro municipio, Griselda Ordóñez, la licenciada Nieves también, donde hubo chicos en situación de calle, como vos estás refiriendo, donde aparecen por diversas situaciones, o que quedan detenidos, o que van a pedir alguna ayuda al municipio, o que llegan al hospital con alguna situación, alguna cuestión de salud, y son derivados a la red. Pero ¿qué pasa? Ese chico tiene que sostener ese tratamiento, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, que los tratamientos son... tiene que haber adherencia de ese sujeto que quiere hacer un tratamiento, ¿sí? Pero nosotros obviamente los recibimos. El tema es si cuentan con la información. Si toda la población está informada que ustedes existen. O sea, tanto en adolescentes, mayores, a eso es a lo que me refiero. O sea, pueden elegir no hacerlo. Pero esa información está, yo te puedo asegurar que está. Nosotros hicimos difusión por todas las escuelas de la ciudad, por los dispensarios de nuestra ciudad, ¿sí? Por las instituciones intermedias también. En la página de Instagram del municipio está, y municipio, en todas las Facebook actividades que hemos ¿en el hecho. hospital hay algún tipo de publicidad? de publicidad? Sí. Yo un poco siguiendo la línea que es interesante por que planteaste, porque por un lado abordamos las causas por las cuales alguien adquiere una adicción, y por otro lado también se aborda el adicto. Ahora, ¿hay algún tipo de política por lo cual se pueda llegar a gestionar algunas herramientas para que no esté tan al alcance de la mano todo lo que son estas cuestiones de adicción? ¿A qué me refiero? Conseguir un cigarrillo de marihuana cuando yo era adolescente era casi imposible. Hoy es algo, casi un hábito que tienen los adolescentes en forma de marihuana. Lo mismo con la cocaína, lo mismo con todas esas sustancias Y ilegales. los adultos también. Toda la población en general tiene mucho acceso, no solamente los adolescentes. Perdón, claro, Sí, no, sí, está bien, sí. es correcto. O sea, hoy está más accesible. Sí. Pero por otro lado,
hay lugares donde uno para expedir alcohol necesita una licencia. Acá es libre. Donde un etiquete de cigarrillo tendría que estar a 800 pesos, 1000 pesos para que realmente duela, y acá por contrabando entran un montón de cigarrillos paraguayos que siguen siendo muy baratos. Yo quería saber si de alguna manera ustedes que entienden la problemática, la viven y tienen esta situación que van a plantear ahora en el Congreso, que es más que interesante el planteo que están haciendo, ¿hay por ahí algún tipo de política para empezar a contrarrestar estas cosas? Para que las personas que vendan bebidas alcohólicas tengan que tener una licencia, que eso es una política pública. Que los kiosquitos se puedan llegar a desarmar, porque a ver, muchas personas en la sociedad también de alguna manera somos, estamos, y se sabe por ahí dónde están estas situaciones, y yo no sé si es por una cuestión legal, judicial, social, que por ahí no se desatan estas cocinas, estos lugares donde se expenden drogas. Entonces, por ahí mi pregunta es concreta. ¿Ustedes de alguna manera tienen algún tipo de política o arman, como armaron este proyecto increíble que van a presentar la semana que viene, respecto a que no sea tan accesible estas cuestiones que generan adicción, puntualmente las que acabo de expresar? Bueno, nosotras humildemente somos profesionales y que trabajamos en adicciones. Eso me parece que le corresponde a la parte política, ¿no? Son políticas públicas. Entonces nosotros no podemos, a veces tenemos estos comentarios, ¿por qué no se hace nada si en tal lugar se vende? O a mi hijo le venden en tal lugar, lo consigue en tal lugar. Pero eso ya excede nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de acción, ¿sí? Nosotros bajo el lineamiento de la RAC, en este caso, que estaba en concordancia también con las políticas públicas nacionales de Cedronar, trabajamos desde lo terapéutico. Eso que vos decís es muy interesante, pero no nos corresponde a nosotros el trabajo sobre la creación o la construcción de esas políticas públicas, ¿no? Sería muy interesante, sí. Pero bueno. Pero se avanzó muchísimo. Se avanzó en estos mucho. últimos años, lo que es el trabajo de la Cedronar es increíble. Sí. Si ustedes pueden visitar la página y ver todo lo que se hace, es muy bueno, y también lo que se está haciendo en nuestra provincia, también con tantas RAC que están funcionando, casi están abarcando la mayoría de los municipios, cosas que antes no había nada. No Sí, había hay algo nada, importante. Hoy, o había muy poquito. Hoy participé en un encuentro de Cedronar que fui invitada por madres territoriales vía Zoom hoy a la tarde, y bueno, participó gente de todo el país, ¿no? Madres territoriales. También sería otra red. Sí, ahí formamos una red interesante con estas madres que están en lucha por sus hijos también, que en principio eran madres del Cedronar y ahora son madres territoriales, ¿sí? Que trabajan en todas las jurisdicciones del país. Bueno, ellos se acercaron a nosotros, están trabajando con nosotros y estamos haciendo buenos proyectos. Estamos, bueno, entre otras cosas, estamos haciendo con Romy un material de divulgación para las familias, que es de nuestra autoría, y que ellas están queriendo acompañarnos en esto, porque es muy interesante poder trabajar con las familias, a veces en un lenguaje que sea más adecuado, ¿no? Para que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, es importante esto. Hoy tuvimos el encuentro con las madres de Cedronar y con las autoridades de Cedronar también de todo el país. Y estos avances en cuestiones también de control sobre el narcotráfico son políticas públicas que se están llevando a cabo. Pero, bueno, cuestan y generan un recurso humano importante que, bueno, que tiene que ver también con la idea del proyecto de país que se tenga, ¿no? Cada gestión de Cedronar corresponde a una gestión política, ¿sí? En este momento hubo muchos avances en esto y se considera que fue positivo este balance en este tiempo, ¿no? Por otro lado, es muy importante rescatar, Córdoba trabaja en adicciones, y no es porque nosotros pertenecemos a la RAC, a la red de asistencia, porque yo anterior de pertenecer a esto trabajé para Cedronar muchos años, y se diferencia. ¿Por qué? Porque Córdoba tiene un lineamiento de trabajo en relación con las adicciones y un programa integral que se destaca, ¿sí? Cualquier persona de cualquier lugar, ¿sí?
No traje el código QR. Bueno, hay un código QR que uno lo encuentra en cualquier lugar. Hoy fui a la unidad judicial por otra cuestión y está el código QR donde uno puede saber en qué lugar estoy, dónde hay un centro asistencial. Eso no pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Yo vengo de Buenos Aires, No pasa en Buenos Aires porque hay tanta población, ¿sí? Y tanta demanda en cuestión de adicciones que por ahí, bueno, los centros tienen mucha lista de espera, mucha demanda de pacientes, ¿sí? Cosa que acá no pasa. Acá no hay esa demanda, ¿sí? Que el paciente decide voy a hacer un tratamiento, hacer la consulta y no hay turno. No, hay que aprovechar esa intención que tiene el paciente y esa disposición para poder otorgar un turno, ¿sí? Bueno, las madres territoriales comentaban hoy el gran problema del Gran Buenos Aires, por ejemplo, en la obtención de turnos para tratamiento para sus hijos, ¿sí? Que es tremendo y que no se puede conseguir tan fácilmente. Entonces ella en un momento de la charla dice, Pau, quiero que nos comentes cómo se trabaja en Córdoba, ¿sí? Bueno, yo fui la única de Córdoba, de la provincia, que estuvo en esa reunión. Bueno, yo les comentaba cómo es el sistema del CIRRAC, cómo uno puede acceder a un turno, a una entrevista de primera vez, siendo familiar o siendo paciente, que el turno se da rápidamente, que hay una asistencia pública, ¿sí? Porque todos los pacientes que vienen, en general, vienen sin obra social. Cuando vienen con obra social, nosotros también los atendemos, ¿sí? Ahora, cuando tenemos que hacer una internación en comunidad terapéutica, no. Tienen que tener una negativa de ANSES porque hay cupos muy limitados en la comunidad terapéutica, ¿sí? Quizás en otros lugares, en otras jurisdicciones del país, en otras provincias, los tratamientos en comunidad o en internación son privados o semipúblicos se les llaman, ¿no? La provincia de Córdoba tiene acceso a tratamientos públicos, gratuitos, y eso es importante. Sí, sí. Cuando ustedes dijeron que derivan en internaciones que son de 3 meses, ¿a dónde hacen la derivación? A las comunidades ¿Y terapéuticas. dónde están esas Santa María y San Francisco. ¿Sí? Ese es cuando el paciente tiene voluntad de estar internado y no tiene ninguna patología asociada que comprometa su tratamiento. ¿Y son ambulatorios o no? ¿Cómo? No, son internacionales. No, internacionales. Internaciones, voluntarias. Cuando estamos hablando de un nivel 3 de RAC, estamos hablando de pacientes que tienen riesgo, ¿sí? Y que esas internaciones son en el Domingo Funes, en las salas nuevas que se abrieron hace muy poquito, o en Santa María, pero en agudos de Santa María, ¿sí? Son pacientes que requieren mayor nivel de atención, ¿sí? Ahora te hago una pregunta. Ustedes recién comentaban los lugares donde dan los talleres, capacitaciones, a dónde llegan, ¿verdad? ¿Están incluidos los merenderos y los comedores que hay en Infana? Y los merenderos y los comedores, los chicos están escolarizados, ¿sí? Sería una ¿Todos? Y bueno, pero por eso, vuelvo a repetir, eso depende también de las instituciones. Tenemos, no sé cuántos merenderos hay en la falda. 8 merenderos. Digo, sería importante también llegar por ahí. Sí, podría ser ¿Cómo? Perdón, ¿cómo dijiste? No, que merenderos me parece que hay 8, después lo que dicen ollas populares, que hay 2 o 3 más que son esporádicamente. Claro. Bueno, como les decíamos antes, nosotros después de la pandemia iniciamos esta planificación, que también esa planificación... Recién este año pudimos empezar a trabajar en realmente prevención. el terreno bien con las acciones de promoción y prevención, ¿sí? Porque la intervención no pudimos. No, totalmente, por eso preguntaba, me llamaba la atención, Sí, digo, sería un gran sabiendo que hay tantos merenderos, digo, por ahí. Sí, porque nosotros O vamos también darle diseñando... capacitación a la gente que maneja los merenderos y a su vez, bueno, ir involucrándose. Sí, creo que el año pasado no, el anteaño yo fui convocada, que también fue Paula Canale, al centro vecinal que está detrás de Mariano Max, Bella Vista, Bella Vista. Se trabajó con la gente del centro vecinal, dimos una charla, Paula en género y yo en adicciones, y la verdad es que hubo mucha convocatoria. Pero bueno, eso forma parte también de ese abordaje en prevención, que son como 2 patas importantes, la prevención y la asistencia. Ese es nuestro nivel de RAC. Y sí, vamos a ir ampliando en la medida que vamos avanzando con estas propuestas porque llevan tiempo.
esto de hacer los encuentros de prevención para los jóvenes, para los niños, el año pasado para el área de deportes, nos lleva tiempo, ¿sí? Sí, yo quería primero agradecerles y felicitarlas por, además del trabajo territorial, de los programas y proyectos que están desarrollando, investigan y encima de la perspectiva de género, me parece un montón, así que felicitarlas totalmente. Y después cuando las escuchaba, pensaba, ¿no? Desde el espacio donde nosotros trabajamos, siempre entiendo que lo ideal es prevenir, pero una vez que uno con las pocas herramientas que tiene detecta consumo y ni siquiera detecta si es problemático o no, una vez que se reconoce, que se visibiliza el consumo al menos, existe algo así como informar en torno al consumo responsable. ¿Existe el consumo responsable? ¿Existen herramientas que nos puedan compartir para nosotros desde ahí intentar? Porque también era en la línea de lo que decía Katy con ese folleto. Yo me acordaba de uno de un recital de La Renga, donde explicaban cuestiones relacionadas al consumo responsable. ¿Existe? ¿Se puede? ¿Existen herramientas que nos puedan compartir? Sí, nosotros no usamos esos términos de consumo responsable, sino utilizamos lo que se llama reducción del daño. Sí, o el uso de determinadas sustancias, ¿sí? Donde el consumo es esporádico, no es un consumo continuo, ¿sí? Un consumo recreativo, ¿sí? Sería. Donde no hay una frecuencia diaria y cotidiana y la persona no depende de esa sustancia, ¿sí? O de esa actividad para poder sentirse bien, ¿sí? En cambio hablamos de un consumo abusivo cuando ya ha instalado una dependencia y eso le va a traer problemas a la persona en su relación con los demás, en sí mismo, ¿sí? Entonces distinguimos entre lo que es el uso y el abuso. Porque son etapas de consumo. Yo puedo estar en una etapa de inicio de consumo de sustancias, en una etapa de consumo esporádico, como dice Romy, ¿sí? Y un consumo problemático porque, bueno, ya transité distintas etapas en ese proceso, ¿no? Desde Cedronar se habla mucho sobre reducción del daño. Y es muy interesante, eso lo hemos charlado también con el doctor Benítez en su oportunidad para realizar campañas o encuentros. El año pasado se nos frustró el encuentro porque volvimos a encerrarnos en un momento donde queríamos hacer una campaña nocturna de trabajar con los jóvenes y poder concientizar